quién estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en aquel gobierno nefasto de Vicente Fox, que hicieron un uso político y, por supuesto, el papel relevante de Santiago Krill. No hay que olvidarlo porque Santiago Krill era el jefe de toda esta mafia, era el titular de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox Quesada y fue quien también hizo uso de la propia institución que encabezaba para orquestar todo el desafuero. No hay que olvidar que todos estos personajes pues tienen esta historia corrupta, oscura, en la cual pues se daba al mismo tiempo esta alianza con el crimen organizado, específicamente con el cártel de Sinaloa. Se permitía a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, operar a pesar de que estaba fichado como el hombre más buscado del mundo, el ser humano más buscado del mundo por las agencias estadounidenses. A pesar de eso, estaba operando de forma indiscriminada, su organización estaba creciendo y al mismo tiempo las instituciones se utilizaban para pues amedrentar a los principales opositores, en específico a ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me acordaba, Sosimo, en este momento de digamos, un lapso en la conferencia matutina. No tengo clara la fecha, a ver si la buscamos, donde al presidente López Obrador por primera vez se le quiebra la voz y creo que es la única vez en la que se le ha quebrado la voz en la conferencia matutina, cuando él se acordó del acoso que vivieron sus propios hijos que eran chiquitos, ya habían perdido a su madre y un helicóptero sobrevolaba en la casa que ellos habitaban, estaban solos y el presidente López Obrador se le quiebra la voz en ese momento al recordar ese pasaje. Quien estaba al frente del CISEN en aquel momento era Alejandro Alegre Rabiela, quien todavía está incrustado y no ha sido pues sacado del Banco de México. Una cosa realmente terrible el uso de las instituciones en ese sentido, socio. Pues personajes siniestros que todavía siguen, pues no solamente en las estructuras del propio Estado mexicano, en el caso de este personaje que se encuentra en el Banco de México, sino que además pues siguen recibiendo recursos públicos, aún con nuestros recursos, con nuestros impuestos, pues le seguimos pagando a varios de estos funcionarios que siguen incrustados ahí en las estructuras del Estado mexicano. Sí, recuerdo aquella vez que el presidente de la República, generalmente con mucha entereza, siempre en mucha fortaleza en los discursos, pues sí, cuando se le toca el asunto de los hijos y recordar probablemente este momento de acoso, de total vulnerabilidad que probablemente sintió él, no solo en su persona, sino sobre todo en su familia, los más vulnerables que siempre son los niños, pues en ese momento sí, al presidente de la República se le quebró la voz al recordar, al rememorar este acoso, esta utilización de recursos públicos desde las agencias del Estado mexicano para amedrentar a un liderazgo político, para acosar, como hoy también estuvo relatando, lo hizo la propia AFI, lo hizo la propia Procuraduría General de la República. Hay que recordar que la AFI era una policía supuestamente de investigación ministerial al servicio de la Procuraduría General de la República, y sí, como incluso hasta su propio domicilio, porque sabían que podían hacer, porque sabían que tenían impunidad, hasta allá fue Santiago Vasconcelos, que hay que recordar también, Nancy, que precisamente Santiago Vasconcelos murió en aquel accidente en el que también murió el Blake entonces Morgan. secretario de Gobernación, Camilo Muriño, Ah. y que, bueno, en ese sentido, pues no sabemos ahora si incluso se trató de un ajuste de cuentas al interior de este grupo mafioso que ya se había hecho de la presidencia de la República con Felipe Calderón. Fue el 15 de febrero del año pasado cuando el presidente recordó ese acoso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional cuando sobrevolaban estos helicópteros en 1995 su casa, y también recordó todo lo que tuvieron que pasar sus hijos en aquel momento, pues menores de edad, apenas unos niños, tuvieron que vivir con todo este acoso del gobierno, en aquel momento del gobierno de Ernesto Zedillo. Y vamos a oír ahora al presidente López Obrador referirse a que Estados Unidos sí sabía de estos nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado.